Wednesday, el psíquico más fuerte. Luke caminaba por un pasillo largo y ancho del laberinto. Ya había sido superado por todos los de su grupo, quienes, a diferencia de él, tenían prisa porque querían ganar los $10.000 y ser coronados campeones. Incluso Eugene me dejó atrás, pensó Luke, suspirando levemente. Caminó observando los alrededores, aunque no había mucho que ver. Había estatuas, pero después de mirarlas un rato, dejaron de ser interesantes. Los muros de setos eran muy altos, de más de 10 metros de altura. Los pasillos eran amplios y muchas personas podían caminar cómodamente en fila horizontal. La iluminación era escasa, ya que era de noche, y de vez en cuando aparecían antorchas con llamas débiles que increíblemente no conseguían quemar las paredes de vegetación. Gracias a su visión mejorada por su clarividencia, la iluminación tenue no era un problema para él. Esto es aburrido, pensó Luke, 5 minutos después de entrar. Había imaginado un paseo romántico por el laberinto con miércoles bajo la luz de la luna, admirando las grotescas y espeluznantes estatuas, pero ella no estaba a su lado. Podría haberle dicho a la Hax que los pusiera en el mismo grupo, pero el miércoles tenía la competencia con Bianca, por lo que no tendría sentido. $10.000 no vendrían mal, murmuró Luke y, en un abrir y cerrar de ojos, empezó a correr a una velocidad increíble. Si solo daba un paseo, solo vería estatuas estúpidas y repetitivas. Al menos vería si las trampas que le había tendido a Hax eran un desafío. Sería más divertido y hasta podría ganar $10.000 y vencer a Bianca y Wednesday. Sería divertido ver sus expresiones cuando lo vieran sentado encima del cofre. Luke amplió su dominio. Como le había dicho a Hax, su dominio era limitado. Sin embargo, no era inútil. Solo pudo ampliarlo en 1 kilómetro, una reducción enorme respecto de su máximo de 20 kilómetros, pero aún así fue muy útil. Ese único kilómetro le permitía prever trampas cuando las encontraba, detectar enemigos a una distancia de 1 kilómetros, anticipar cambios en el entorno e incluso ver a través de algunas paredes. No estuvo nada mal. Luke decidió volar, con los pies a escasos centímetros del suelo. Su gran velocidad de vuelo le permitió alcanzar a algunos compañeros que lo habían dejado atrás antes. Tan rápido. Pensaron sorprendidos dos chicos cuando Luke pasó junto a ellos y pronto lo perdieron de vista cuando dobló una esquina. Era imposible para ellos competir con esa velocidad. En unos segundos, como si de un simple juego se tratase, Luke regresó, apenas aminorando su vuelo al pasar frente a ellos antes de tomar otro camino, dirigiéndose rápidamente por un nuevo pasaje. Solo está probando suerte. De esa manera nunca encontrará el camino correcto, se burló uno de los chicos. El método que Luke utilizaba para navegar por el laberinto era sencillo. Utilizando su dominio de 1 kilómetros, eliminó los caminos que no le parecían correctos. Aunque no podía ver todo el laberinto y sus senderos, 1 kilómetro le permitía identificar cualquier cambio que pudiera indicar una trampa o una bifurcación sin salida, siempre y cuando el pasillo no fuera extremadamente largo. Aunque este método no era 100% efectivo, como se vio con el camino que acababa de elegir, que resultó ser un callejón sin salida, si eligió incorrectamente, simplemente volvió sobre sus pasos con la misma velocidad que antes y tomó el otro camino que parecía menos trampa. Luke se dio cuenta de que este enfoque era eficaz y pudo ver un progreso mucho más rápido que cualquiera de los otros en su grupo. A pesar de la eficacia, sus compañeros solo veían a Luke como alguien que dependía puramente de la velocidad y utilizaba la opción de retroceder como si se tratara de un simple juego de ensayo y error. No entendían que su dominio le otorgaba una ventaja aún mayor. En cuanto a las trampas, Luke podía detenerlas fácilmente con su telequinesis y el gran tiempo de reacción que había entrenado en la mansión de los Adams. Entre estas trampas había decenas de flechas o dardos, trampas de suelo que ni siquiera activaba ya que estaba volando, pero las detectaba con su dominio, y algunas otras trampas con armas afiladas y letales. También se encontró con algunas estatuas que lo atacaron, pero un simple golpe telequinético las hizo añicos. En poco tiempo, Luke llegó a una habitación más grande. Esto era una buena señal. Era el primero en llegar de su grupo. No sabía si se cruzaría con personas de los otros grupos todavía. Debería hacerlo, pero sería difícil. La habitación era grande, de forma circular, con paredes altas formadas por arbustos densos. Frente a él, a varios metros de distancia, había una puerta. El problema era una estatua de unos 10 metros de altura. La estatua era de un humano con armadura, que sostenía una espada larga y un escudo redondo.
Parecía haber estado descansando allí durante mucho tiempo, pero tan pronto como Luke pisó el suelo, comenzó a moverse lentamente, despertando de su letargo. Cuando la estatua estaba a punto de despertar por completo, Luke le lanzó un orbe telequinético. ¡Ojo! El caballero no pudo hacer nada para esquivar el orbe telequinético, el cual al entrar en contacto liberó su energía telequinética, provocando una poderosa explosión y haciéndolo pedazos. Débil, murmuró Luke, esquivando un trozo de piedra que era la mano del caballero con una ligera inclinación de cabeza. El orbe telequinético que envió ni siquiera era el más poderoso que podía lanzar. La puerta, al detectar que el caballero había sido derrotado, tembló y se abrió sola. Luke reanudó su marcha imparable hacia los $10.000 y vencer a Wednesday y Bianca. ¿Y por qué te tomas esto tan en serio?, exclamó Ajax indignado, viendo a través de una cámara como su gran caballero de piedra era destruido instantáneamente por Luke. Ahora, el grupo que se desplazaba por la parte norte del laberinto podía atravesarlo fácilmente sin ningún desafío. Al principio, Luke parecía pasearse, como había dicho al principio, pero de repente cambió de idea y comenzó a volar a una velocidad vertiginosa. Su método, que parecía precario, resultó muy efectivo, poniéndose por delante de todos los grupos, superando a Wednesday y Bianca, que eran los segundos más cercanos al pecho. Su amigo logró adelantarse, aunque desde hacía 5 minutos caminaba perezosamente, observando las estatuas. Según mi análisis, el señor Luke se aburrió de las estatuas, por lo que decidió cambiar su enfoque, dijo una joven criada de la familia Petropoulos, de pie detrás de Ajax. Lo sé, ¿quién hubiera pensado que nuestras antiguas estatuas serían tan aburridas? Al menos le daré el dinero a un amigo, dijo Ajax suspirando. Por lo que vio, era imposible para Bianca y Wednesday seguir el ritmo de Luke. El miércoles era quien le pisaba los talones, pero no era tan agresivo como él, no bajaba el ritmo casi en ningún momento y no le importaban las trampas ni los enemigos. Y Wednesday avanzó por los pasillos oscuros. La oscuridad no era un obstáculo para ella, incluso era una ventaja. Podía usar la oscuridad ambiental para atacar, defenderse o moverse con mayor efectividad, ya que no tenía que hacer el esfuerzo de conjurarla. Las trampas se están volviendo más peligrosas. Eso es una buena señal, pensó Wednesday, usando la oscuridad que la rodeaba para crear un escudo que la defendía implacablemente de una docena de flechas. Al oír pasos detrás de ella, giró lentamente la cabeza y frunció el ceño cuando vio quién era. ¿Por qué me sigues? Toma tus propias decisiones, dijo con frialdad, mirando fijamente a Enid, que había logrado seguirle el ritmo todo este tiempo a pesar de usar su camuflaje y moverse a una velocidad que no era para nada lenta. Mi decisión es seguirte, dijo Enid con una sonrisa amable. Sabía que la mejor opción para tomar el camino correcto era seguir a Wednesday. Enid no tenía idea de cómo navegar por un laberinto engañoso. Vio cómo Wednesday convocaba a pequeños cuervos que volaban por los pasillos, aparentemente dándole información. Después de eso, ella elegía un camino, y siempre resultaba ser el correcto. Nunca se encontraban con caminos sin salida o que daban vueltas en círculos. Enid logró seguir a Wednesday sin perderla de vista gracias a su olfato. Sus habilidades olfativas no podían subestimarse, a pesar de que la oscuridad era el entorno perfecto para que Wednesday se camuflara. Enid pisó un bloque que se hundió lentamente en el suelo. En cuanto sintió que el bloque se hundía bajo su pie, supo que algo andaba mal. El agudo silbido de algo que cortaba el aire confirmó su instinto. Se dio la vuelta rápidamente y vio el brillo metálico de un hacha enorme saliendo de una de las paredes, corriendo hacia ella a un ritmo letal. Su mano se transformó parcialmente en la garra de un hombre lobo. Las uñas se alargaron hasta convertirse en garras afiladas y los músculos se tensaron. Extendió el brazo y atrapó el hacha en pleno vuelo, sujetándola con fuerza justo antes de que la hoja pudiera alcanzarla. El empujón del arma la obligó a retroceder varios pasos. Detuvo por completo el movimiento del hacha, la hoja tembló ligeramente en su mano, pero no avanzó ni un centímetro más. Con un resoplido, Enid aplicó más fuerza con la mano. Sus dedos apretaron aún más el metal y, con un movimiento rápido y decisivo, rompió el hacha. ¿De qué estábamos hablando?, preguntó Enid, volviendo la mirada hacia Wednesday, pero ya no había nadie allí. Oye, no puedes escapar de mi sentido del olfato, gritó Enid, corriendo hacia un pasillo que claramente tenía el olor del miércoles. Frente al pasillo recto, Enid corría a toda velocidad. Su velocidad era mucho mayor que la velocidad base de Wednesday, ya que ella era una mujer lobo. Al salir del pasillo, Enid llegó a una gran sala circular.
Vio la espalda de Wednesday y suspiró aliviada al no haberla perdido de vista. Enid, que estaba a punto de decirle algo a Wednesday, miró hacia adelante. Su expresión se tornó más seria. A lo largo de la enorme sala redonda, 5 estatuas de piedra, cada una de al menos 4 metros de altura, comenzaron a moverse lentamente, sus articulaciones crujieron y el sonido de la piedra rozando contra la piedra resonó. Sus imponentes figuras parecían antiguos guerreros, armados con espadas, mazas y lanzas. Parecía que tenían que derrotarlos para poder pasar por la puerta del otro lado de la habitación. Ahora que somos solo 2, los derrotaremos más rápido. ¿Ves? No es tan malo que alguien te siga, dijo Enid. No te metas en mi camino, dijo Miércoles secamente, conjurando su guadaña de oscuridad. Y, maldita sea, les tocó la sala intermedia más difícil. Se quejó a Jax, golpeando el borde de una mesa con frustración. La imagen frente a él mostraba las 5 estatuas acercándose lentamente a Wednesday y Enid. El laberinto era impredecible. Sus salas y obstáculos cambiaban según el momento en que alguien llegaba a ellas. Ahora, tardarían más que Luke, que solo se enfrentó a una estatua, aunque era una de mayor tamaño. Ajax había esperado que Luke tuviera alguna competencia, pero ahora sus perseguidores más cercanos habían encontrado un obstáculo que los retrasaría durante unos minutos cruciales. No te preocupes, los médicos de la mansión Petropolus te atenderán pronto, dijo la criada en tono tranquilo, aunque su mirada delataba más impaciencia que compasión. En sus brazos llevaba a una niña con múltiples heridas. La más dolorosa de todas era una flecha que le había atravesado el tendón de Aquiles. La flecha estaba impregnada de un veneno que provocaba una sensación de ardor. Sniffy, Sniffy, ¿por qué el laberinto tiene que ser tan peligroso? Sollozó la niña, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. El patrón fue claro sobre los riesgos y todos firmaron el contrato y, pensó la mujer, aunque no dijo nada. Pronto estarás como nueva. Incluso hay una recompensa para todos, dependiendo del tiempo que hayas permanecido en el laberinto, añadió la mujer, tratando de levantar el ánimo de la niña. Aunque la familia Petropolus era un linaje de gorgonas con siglos de antigüedad, como simple sirvienta, no podía permitirse el lujo de ofender a ninguno de estos adolescentes. No conocía todos sus antecedentes. Esta generación y cada vez es más débil. En nuestra sociedad no hay lugar para tanta sensibilidad. Es el resultado de acercarse demasiado a la gente normal. Esto nunca habría sucedido en el pasado, pensó, sacudiendo la cabeza para sus adentros. Sin embargo, no todo estaba perdido. Entre los adolescentes, había algunos que habían llamado su atención esa noche. Entre los más destacados estaban Wednesday Adams, Enid Sinclair y, por supuesto, Luke Poe, con su pequeña travesura que había ido demasiado lejos. Este último era el más extraño de todos, pues había pasado 13 años de su vida en un orfanato de gente normal. Aún así, poseía una fiereza y una crueldad que superaban a las de otros marginados de su edad. La criada caminaba con cuidado, llevando a la niña con mucho cuidado y precaución, aunque intentaba moverse lo más rápido posible. El laberinto tenía un diseño cambiante y engañoso. Las trampas podían aparecer en lugares inesperados y los caminos podían reconfigurarse en cualquier momento. La niña seguía sollozando. La criada apretó los labios, reprimiendo las palabras que quería decir. Su única prioridad era llegar a la salida del laberinto sin activar otra trampa y asegurarse de que esa niña llorona pudiera ser curada. De repente, un rugido escalofriante resonó en la oscuridad, un sonido poderoso que hizo temblar el suelo bajo los pies de la criada. Una figura surgió de las sombras a una velocidad alarmante. ¿Qué? Murmuró la criada, con el pulso acelerado mientras retrocedía instintivamente. No podía ver con claridad lo que se acercaba a toda velocidad, pero sus instintos le gritaban peligro. Todo lo que podía distinguir eran un par de ojos rojos brillantes que atravesaban la oscuridad. Gracias a sus reflejos, logró moverse a tiempo, haciéndose a un lado justo antes de que el lugar donde había estado parada fuera destruido con una fuerza devastadora. La criatura no identificada se estrelló contra el suelo, creando un cráter en el punto de impacto. Fragmentos de piedra y tierra volaron por los aires. Eso estuvo cerca, pensó la criada, con un sudor frío goteando por su frente. Si no se hubiera movido a tiempo, habría sido aplastada, una muerte dolorosa sin duda. ¡Groar! Rugió la criatura, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. ¿Unide? No, pensó la criada, dando un paso atrás y esquivando por poco otra colisión que habría sido fatal. La criatura atacó de nuevo. Su velocidad era increíble.
Ante este tercer ataque, la criada no tuvo más remedio que lanzar a la chica herida lo más lejos posible del monstruo. De lo contrario, ambas morirían. ¡Corre!, gritó la criada, su cabello transformándose de repente en formas parecidas a serpientes que silbaban amenazadoramente, sus ojos fijos en la bestia que cargaba. La niña, temblando de miedo, rodó por el suelo e intentó levantarse lo más rápido que pudo. Su pie estaba completamente inservible y cada movimiento era una agonía. Mientras se alejaba cojeando, su mirada se desvió hacia la feroz batalla entre la doncella y el monstruo. Esto no era parte del juego. La sed de sangre de la criatura la hizo temblar, aunque ella no era su objetivo. La criada logró convertir en piedra el musculoso antebrazo derecho de la criatura. Sin embargo, la frustración se reflejaba claramente en su rostro. No era suficiente. Necesitaba petrificar todo el brazo para neutralizarlo, pero la petrificación se detuvo y se negó a extenderse más. La criatura emitió un rugido ensordecedor que hizo vibrar el aire a su alrededor. La onda sonora golpeó tanto a la criada como a la niña, provocando que sus oídos estallaran con un dolor agudo y punzante. Ambos se agarraron la cabeza, pero fue inútil. La muchacha, que seguía tropezando mientras huía, sintió un cálido hilo de sangre correr por sus oídos, al igual que la criada, que quedó momentáneamente aturdida. El monstruo aprovechó la oportunidad, levantó su enorme brazo y lo golpeó con fuerza contra el brazo de la doncella Gorgona. Un fuerte crujido resonó en el aire, y la criada salió volando varios metros hacia atrás, chocando contra una de las paredes del laberinto, con su brazo izquierdo colgando flácido e inútil. «Maldita sea, esto no es bueno», y gruñó la criada entre dientes. No podía igualar al monstruo ni en fuerza ni en velocidad. Además, observó con horror cómo el monstruo flexionaba bruscamente su musculoso brazo petrificado. La piedra que cubría su piel no era más que una capa superficial. Al aplicar fuerza, la petrificación comenzó a agrietarse con un sonido seco, como el de un cristal al romperse. El monstruo movió su brazo y fragmentos de la capa de piedra volaron por el aire, cayendo al suelo en fragmentos inofensivos. En cuestión de segundos, el brazo quedó completamente libre. «Voy a morir aquí, al menos necesito ganarle algo de tiempo a ese mocoso», pensó la criada, preparándose para la siguiente ronda contra el monstruo, que ya estaba saltando hacia ella con una fuerza brutal. Su única esperanza era que sus compañeros de la mansión Petropolus la localizaran y la rescataran. Sin embargo, sabía que esa posibilidad era mínima. El diseño siempre cambiante del laberinto hizo que fuera casi imposible encontrarla rápidamente, incluso con Ajax monitoreando todo a través de las cámaras. La batalla se estaba volviendo cada vez más unilateral. Los intercambios entre la criada y la criatura solo resaltaban la creciente superioridad del monstruo. Su velocidad y fuerza eran abrumadoras, y la criada apenas lograba esquivar sus ataques. Uno de sus brazos estaba completamente inservible, colgando sin vida a su costado, mientras que el otro comenzaba a tambalearse debido a los cortes profundos y al flujo constante de sangre. Su visión comenzaba a nublarse. Al menos había conseguido ganar unos minutos para la chica herida, que ya estaba fuera de la vista. El diseño impredecible del laberinto era su única ventaja. En un espacio abierto, la criatura, una vez que acabara con ella, alcanzaría fácilmente a la chica con su velocidad. De repente, el monstruo rugió y levantó el brazo, dispuesto a asestar el golpe final. La criada apenas podía mantenerse en pie y, por un momento, aceptó su destino. Pero justo cuando el ataque parecía inminente, un sonido agudo, como el crepitar de un rayo, atravesó el aire. Antes de que el ataque del monstruo pudiera asestar el golpe, una figura apareció a una velocidad asombrosa, dejando un rastro de luz azulada a su paso. Se trataba de una chica asiática de unos 16 años. Su cabello era liso y largo, dividido en dos tonos. El negro azabache dominaba la mayor parte del mismo, con vibrantes mechas moradas que resaltaban. Su peinado estaba atado en una elegante coleta alta, con un flequillo recto que le cubría la frente. Era Nao Tomori, el campeón del torneo de lucha. La pierna de Nao aterrizó de lleno en la cara del monstruo. El impacto obligó a la criatura a retroceder varios metros, un efecto menos impresionante del que Nao había previsto. El monstruo levantó lentamente la cabeza y fijó su mirada en Nao. Sus brillantes ojos rojos brillaron aún más y un gruñido gutural llenó el aire. «Genial, solo lo hice enojar más», murmuró Nao, su tono era una mezcla de sarcasmo y preocupación. «¿Estás bien?», preguntó una chica pálida de pelo largo y negro y gafas de sol. Era Yoko, que miró a la criada con un dejo de preocupación al ver sus heridas. «¿Cuándo llegaste aquí?»,
Preguntó la criada con una mezcla de confusión y alivio en su voz. Además de Yoko, había otros dos chicos. Eran los que Luke había superado la primera vez que comenzó a volar a gran velocidad, y uno de ellos se burló de su método. Escuchamos los sonidos de la batalla. Aunque es increíble que a pesar de lo cerca que estábamos el uno del otro, el laberinto haya logrado unirnos en este punto. Supongo que, por una vez, tuvimos suerte con este maldito diseño cambiante, respondió Yoko. ¿Te cruzaste con la chica herida? Preguntó la criada, pero antes de que alguien pudiera responder, varios rugidos idénticos al monstruo frente a ellos resonaron cerca de su posición. ¿Qué carajo?, murmuró uno de los chicos, tragando saliva mientras su expresión pasaba de la confianza al nerviosismo. Enfrentarse a un solo monstruo en un escenario de 4 contra 1 era una cosa, pero enfrentarse a varias de estas criaturas era sumamente peligroso, casi suicida. Los rugidos se hicieron más fuertes y frecuentes. El suelo empezó a vibrar levemente, como si las criaturas se estuvieran acercando. Estaba claro que no se trataba de un solo monstruo, sino de varios, todos aparentemente conscientes de su presencia. ¡Corre!, gritó Nao, levantando ambas manos hacia el monstruo. Sin dudarlo, desató una descarga eléctrica a gran escala. Un crujido ensordecedor atravesó el aire cuando el rayo golpeó al monstruo de frente, envolviéndolo en una tormenta de rayos chispeantes que se extendieron por toda la zona. La criatura dejó escapar un rugido de dolor, su cuerpo quedó momentáneamente inmovilizado mientras la electricidad recorría cada fibra de su musculatura. Nao y los demás aprovecharon para empezar a correr. ¿Qué diablos está pasando?, exclamó Ajax con confusión y una pizca de miedo. A través de las cámaras, vio una horda de monstruos no identificados entrando por las distintas entradas cardinales del laberinto. Un monstruo destacaba más que los demás, su apariencia era diferente a la del resto, que parecían copias con apenas pequeñas diferencias entre ellas. Ajax supo al instante que esos monstruos no eran de su familia. En primer lugar, nunca los había visto en su vida y, en segundo lugar, vio cómo asesinaban brutalmente a los guardias apostados en cada puerta del laberinto. ¡Ojo! Nos están atacando esas criaturas, amo. Debemos evacuar, gritó un sirviente, corriendo hacia Ajax. La sala de monitoreo estaba muy cerca del laberinto, por lo que los monstruos, al sentir presencias vivientes allí, también atacaron. No podemos dejar que esos monstruos anden sueltos por el laberinto. Dile a los sirvientes que entren y empiecen a erradicarlos, y que alguien le avise a mi padre inmediatamente. Ordenó Ajax sin dudarlo. Causaría muchos problemas si murieran en el laberinto de su familia. En cuanto a sus verdaderos amigos, sabía que su fuerza los mantendría a salvo. En cuanto a Luke y Wednesday, ellos eran el peligro para los monstruos. Tengo que advertirle a Luke, pensó Ajax mientras observaba cómo 3 de esos monstruos feos, deformes y musculosos cargaban contra él y sus sirvientes. Afortunadamente, tenía un vínculo telepático con Luke. Pero, maestro, su seguridad es primero dijo un hombre mayor, de cabello blanco, bigote y algunas arrugas. No importa. 3 de ustedes quédense aquí y luchen. 1 de ustedes avise a mi padre y el resto vaya al laberinto y luche contra estos monstruos, ordenó Ajax y todos obedecieron de inmediato. La chica que había estado hablando con Ajax antes y el hombre de cabello blanco se quedaron a su lado, luchando junto a él. Se produjo una pelea de 4 gorgonas contra 3 monstruos. Maestro, si mi conocimiento no me falla, estas criaturas deberían ser demonios, dijo el hombre de cabello blanco, pateando a uno de los monstruos y enviándolo a volar contra una pared. No pareció hacer mucho daño, ya que el monstruo se levantó rápidamente y cargó de nuevo. ¿Qué? ¿Demonios?, exclamaron Ajax y la sirvienta. Sí, demonios menores, para ser precisos. Es la primera vez en mis más de 100 años de vida que veo a tantos de ellos juntos, respondió el hombre con expresión seria y el ceño fruncido. Esto no tiene buena pinta, pensó Ajax mientras observaba a los demonios atacar de nuevo. Nunca imaginó que se enfrentaría a los demonios legendarios el día de su cumpleaños. Y, maldita sea, son tan persistentes, gritó Nao irritada, desatando otra poderosa ráfaga eléctrica detrás de ella, golpeando a 4 de los monstruos que los perseguían. Si no fuera por el efecto aturdidor de su rayo, los habrían atrapado hace mucho tiempo. Deberíamos estar cerca de la cámara intermedia, si no me falla la memoria, dijo una sirvienta llamada Julie, que era llevada en brazos por uno de los 2 muchachos. Delante de ella, Eugene corría mientras llevaba en brazos a la niña herida que Julie había salvado. Por suerte, la habían encontrado.
De lo contrario, podría haber muerto en una trampa en el laberinto o por culpa de estos monstruos si se hubieran topado con ella. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? ¿Este lugar cambia constantemente?, preguntó el otro chico, lanzando miradas nerviosas hacia los pasillos oscuros mientras corrían. He trabajado aquí el tiempo suficiente para aprender algunas señas, respondió Julie. Toma esto, exclamó Yoko. Levantó una mano y, con un movimiento rápido, se cortó la palma. La sangre que brotó comenzó a flotar a su alrededor, transformándose en afiladas lanzas carmesí que se dispararon hacia los monstruos que la perseguían. Las lanzas golpearon con fuerza, perforando a las criaturas más cercanas y ralentizándolas momentáneamente. Eso debería darnos algo de tiempo, murmuró Yoko mientras se reunía con el grupo. El corte en su mano sanó rápidamente, gracias a su naturaleza vampírica. Los ataques a distancia de Yoko y Nao permitieron al grupo mantenerse un paso por delante de los monstruos que los perseguían. La sirvienta, aferrada débilmente al muchacho que la llevaba, daba instrucciones con una voz apenas audible pero decidida. Si llegamos a la cámara intermedia, podemos usar un pasaje secreto para perderlos. Pero si la estatua gigante todavía está vigilando el área, tendremos que evitarla, dijo Julie, que había logrado recuperar el aliento. Espero que tengas razón porque estas cosas no parecen querer rendirse pronto, respondió Nao, disparando otra ráfaga eléctrica que iluminó el pasillo oscuro con un destello cegador. En lugar de hacerles daño, cada ataque parecía enfurecer aún más a los monstruos. Al doblar una esquina, el chico hombre lobo que no llevaba a Julie pisó una baldosa con un grabado extraño. Un fuerte clic resonó en el aire y, de repente, docenas de flechas salieron disparadas de las paredes. ¡Cuidado!, gritó Yoko, sus ojos carmesí brillando detrás de sus gafas mientras saltaba ágilmente hacia un lado. El grupo se dispersó por el pasillo, Nao se quedó cerca de Eugene para protegerlo a él y a la niña que estaba a su espalda de ser atravesados por flechas. Yoko siguió al niño que llevaba a Julie, ayudándolo a evitar que se lastimara. Este breve contratiempo y retraso les dio a los monstruos suficiente ventaja para alcanzarlos. Los cuatro se abalanzaron sobre el chico que había activado la trampa, ya que estaba en la peor posición y tuvo que esquivar más flechas que los demás, ya que la trampa estaba centrada en su ubicación. El primer monstruo se lanzó contra el chico con garras listas para despedazarlo, pero este logró esquivarlo en el último segundo, rodando desesperadamente por el suelo. Sin embargo, su suerte terminó allí. Antes de que pudiera ponerse de pie por completo, el segundo monstruo lo alcanzó, clavándole sus afiladas garras profundamente en el torso, haciéndole gritar de dolor. Antes de que alguien pudiera acudir en su ayuda, llegó el tercer monstruo, abriendo sus enormes mandíbulas y mordiendo brutalmente el cuello del niño, sus colmillos desgarrando carne y hueso con facilidad. El monstruo emitió un gruñido bajo y, con un movimiento rápido y despiadado, abrió las mandíbulas hacia un lado. En un instante, la cabeza del niño fue arrancada de su cuerpo, dejando un rastro de sangre que salpicó las paredes y el suelo del laberinto. «¡Noro, Liam!», gritó su amigo, deteniéndose de golpe y mirando la escena con ojos horrorizados. Uno de sus amigos más cercanos acababa de morir de la forma más espantosa y su cuerpo temblaba de rabia y dolor. El cuerpo decapitado de Liam cayó pesadamente al suelo. «Sigue corriendo», gritó Nao, empujando a Eugenie hacia adelante. Una cosa le quedó clara durante este escape. Con 2 heridos y solo 4 combatientes capaces, no tenían ninguna posibilidad contra estos feroces monstruos que irradiaban una intención asesina tan palpable que era abrumadora. Los monstruos tenían una resistencia increíble. Sus ataques eléctricos solo parecían aturdirlos temporalmente y no causaban daño aparente. Ni siquiera las lanzas de sangre de Yoko lograron causarles daño grave. Yoko tuvo que empujar al chico hacia adelante para que comenzara a correr de nuevo. A pesar de su inmensa rabia al presenciar la muerte de su amigo, no era tonto. Atacar a los 4 monstruos solo sería un suicidio. Su supervivencia importaba. Si vivía, podría haber una oportunidad de venganza en el futuro. Afortunadamente para el grupo, los monstruos dejaron de perseguirlos. Nao, que seguía corriendo, no pudo resistir la tentación de echar una rápida mirada por encima del hombro, impulsada por la curiosidad. Lo que vio la dejó confundida y ligeramente aterrorizada. Las 4 criaturas se arremolinaron alrededor del cuerpo del chico caído, destrozándolo sin piedad. Sus garras y mandíbulas trabajaban frenéticamente, desgarrando trozos de carne y hueso como si compitieran por algo más que el mero sustento. De repente, el comportamiento de las criaturas cambió. Los gruñidos de satisfacción se convirtieron en rugidos furiosos.
De la nada, comenzaron a pelear entre ellos. Uno de ellos intentó agarrar algo en el aire, como si quisiera reclamarlo, pero otro lo interceptó con un feroz mordisco. Nao, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, volvió su mirada hacia adelante, concentrándose en mantenerse con vida y escapar del laberinto. Después de un rato, los monstruos dejaron de pelear y reanudaron su persecución, pero el grupo había ganado una ligera ventaja, lo suficiente para darles la ventaja que necesitaban desesperadamente. Finalmente llegaron a la cámara intermedia. Eugene, con el sudor goteando de su frente, fue el primero en entrar en la habitación. La habitación era grande y circular. Al fondo había una puerta abierta. Restos de lo que parecía haber sido una imponente estatua cubrían el área, pero ninguno de ellos prestó atención a esos detalles. «Corre en esa dirección», exclamó Julia desde la espalda del chico, señalando hacia un lugar que no era la puerta que Luke había usado previamente cuando derrotó al caballero. «Tú, chica relámpago, ve primero». «Debería haber un interruptor que abra el pasaje secreto», ordenó Julia con tono urgente mientras miraba a Nao. Nao asintió y, sin dudarlo, tomó la delantera, moviéndose con una velocidad increíble gracias a su electroquinesis. Apenas habían pasado unos segundos desde que Nao se adelantó cuando uno de los monstruos irrumpió en la habitación con un rugido ensordecedor. Eugene, con el corazón latiendo nerviosamente, se giró para mirar a la criatura. Inmediatamente notó que era diferente a las demás. Su piel era rojiza, como si estuviera hirviendo, en marcado contraste con el tono azulado de las otras criaturas. Con un salto enorme, el monstruo cruzó la habitación y aterrizó directamente frente al camino de Nao, bloqueándole el paso. Antes de que pudiera reaccionar por completo, la criatura le lanzó un puñetazo colosal directamente. «Maldita sea», pensó Nao, levantando instintivamente las manos. En un abrir y cerrar de ojos, un escudo de relámpagos crepitante apareció frente a ella, bloqueando el golpe. Sin embargo, el impacto fue tan poderoso que la energía de su escudo apenas logró absorberlo. La fuerza la hizo volar hacia atrás como una muñeca de trapo, dando volteretas por el suelo hasta que Eugene la interceptó. «Eres un pedazo de mierda», gritó Yoko, arremetiendo contra el monstruo rojizo. Si no lo sacaban de en medio, no podrían usar el pasaje secreto y tendrían que enfrentarse a todos los monstruos de la habitación. Yoko conjuró una lanza larga y afilada de sangre endurecida. «Intenta esquivar esto», exclamó, apuntando la lanza directamente a la pequeña cabeza del monstruo, que contrastaba marcadamente con su torso increíblemente musculoso y tonificado. El monstruo, sin embargo, no mostró ningún atisbo de miedo o intención de evadirlo. Apretó su enorme puño, cuyas garras brillaban con un tono rojizo, y lo levantó justo antes de que la lanza lo alcanzara. Con un golpe brutal, chocó contra la lanza de sangre. Por unos segundos, pareció que los dos ataques estaban igualados. La lanza vibró intensamente al soportar la fuerza del golpe. Pero la presión del monstruo era implacable. Con un fuerte crujido, la lanza comenzó a fracturarse, pequeñas fisuras se extendieron por su superficie hasta que finalmente se rompió en múltiples fragmentos que volaron en todas direcciones. Después de destruir la lanza, el puño del monstruo continuó su trayectoria y golpeó a Yoko, que apenas logró recuperarse antes de salir volando en dirección a Nao y los demás. Yoko fue atrapada en el aire por el niño que llevaba a Julie. «Esto no es bueno», pensó Eugene, sosteniendo a Nao mientras ella tosía un poco de sangre. El monstruo rojizo comenzó a atacarlos. Eugene no sabía qué hacer. Tenía a una niña herida en su espalda y, aunque quería pelear, le era imposible enfrentarse a esos monstruos. Nao se puso de pie tambaleándose y se secó la sangre que goteaba de la comisura de la boca. Su mirada estaba fija en el monstruo. Eugene notó que la espalda de Nao, aunque erguida con determinación, temblaba levemente. No era por las heridas que había sufrido antes, sino por la ferocidad y la intención asesina que emanaban del monstruo. Justo cuando el monstruo levantó el puño para atacar a Nao, un destello apareció de la nada. Una mancha borrosa se movió a una velocidad que ninguno de ellos pudo seguir con claridad. Antes de que el puño del monstruo pudiera conectar con Nao, la mancha chocó directamente con su cara con una fuerza devastadora. El sonido del impacto resonó como una explosión, liberando una onda de choque que sacudió todo a su alrededor. El monstruo, que alguna vez fue imparable, salió volando como un muñeco de trapo. Su cuerpo se desplazó por la habitación antes de estrellarse violentamente contra la pared del laberinto. «Llegué a tiempo», murmuró el responsable de enviar al monstruo a volar.
Eugene apenas logró reaccionar, sus ojos se movían entre el monstruo caído y la mancha que ahora se detenía lentamente, revelando a Luke parado tranquilamente frente a ellos. Luke y dijeron Eugene, Yoko y Nao al unísono, cada uno con emociones diferentes pero compartiendo una. Alivio. Demonios sí, pensó Luke con expresión seria, viendo como la criatura rojiza se ponía de pie lentamente, aturdida por el golpe. A Hax le envió un mensaje telepático, informándole que unos demonios menores estaban atacando el laberinto. Le pidió a Luke que ayudara a los demás para que muriera la menor cantidad de personas posible, y Luke estuvo de acuerdo, porque eso es lo que hacen los amigos. Luke miró hacia atrás. Detrás de Nao, Eugene y los demás, se acercaban otros 3 demonios, corriendo como si su presa pudiera escapar en cualquier momento y se perdieran un delicioso festín. Los 3 demonios parecían idénticos en apariencia. Tenían una forma humanoide grotesca y semi-alienígena y medían unos 4 metros de altura. Sus cuerpos eran enormes y musculosos, con un tono de piel viscoso de un azul brillante. Sus ojos eran rojos y brillaban con una energía malévola e intimidante. Sus bocas eran pequeñas y estaban llenas de dientes afilados. Sus brazos eran largos y musculosos, y terminaban en grandes manos con garras afiladas, y sus voluminosos torsos estaban encorvados hacia adelante. Sus piernas eran delgadas en comparación con el resto de sus cuerpos, pero terminaban en pies con garras negras. El demonio que Luke había atacado era el mismo, excepto que el color de su piel era de un rojo intenso en lugar de azul brillante, como si estuviera en modo berserker, con músculos que parecían listos para estallar. Tenemos que irnos, dijo Eugene. Estaban atrapados en medio de la inminente batalla de Luke con los demonios. Sabía que no podía ayudar a su amigo y que la mejor manera de proceder era alejar a los heridos del campo de batalla. Sí, Eugene ya consideraba a Luke su primer amigo varón. Aunque no sabía si Luke lo veía de la misma manera. Le había ayudado a conquistar a Nao y a superar sus miedos. Sintió una gran mejora en su fuerza gracias al torneo de lucha. No llegaremos a tiempo, murmuró Julie detrás del chico de cabello castaño, quien todavía estaba conmocionado por la muerte de su amigo y no estaba en las mejores condiciones para la batalla. Te protegeremos, antes de que Yoko, que se había levantado hacía unos momentos con sangre en la comisura de la boca, pudiera terminar su frase, Luke dijo. Un desastre. Eugene, Yoko, Nao y los demás desaparecieron de donde estaban y reaparecieron en el otro extremo de la cámara, lejos de los monstruos y Luke. ¿Qué? Murmuró Julie para sí misma, confundida por la repentina teletransportación. Los demás estaban igualmente sorprendidos. Pocas personas conocían las técnicas que Luke usaba en batalla. La mayoría de los que las habían presenciado no vivieron para contarlo. Luke, al ver a los 3 demonios saltando hacia él y destrozando el suelo de piedra del laberinto, creó una poderosa barrera circular alrededor de su cuerpo, una barrera capaz de soportar 10 toneladas de fuerza. Las garras de los demonios golpearon la barrera translúcida de Luke. El impacto resonó con fuerza y el aire pareció vibrar por la fuerza de la colisión. Sin embargo, la barrera permaneció intacta. El efecto no se detuvo allí. La barrera no solo absorbió la fuerza de sus ataques, sino que también liberó una onda expansiva en respuesta al impacto. En un instante, los 3 demonios fueron violentamente repelidos hacia atrás, como si los hubiera golpeado una explosión invisible. Luke no se detuvo allí. Antes de que el demonio berserker pudiera alcanzarlo, tuvo que eliminar a uno de los otros 3. Extendió su brazo, apuntando al demonio azul de la derecha. El demonio, que aún estaba en el aire, sintió una fuerza poderosa que lo agarraba. De repente, esa fuerza comenzó a empujarlo hacia arriba a una velocidad vertiginosa. La criatura rugió, luchando por liberarse, pero la fuerza telequinética de Luke superaba con creces su poder físico. No pudo hacer nada más que ascender, elevándose cada vez más y más lejos del suelo. Abajo, murmuró Luke, haciendo un movimiento brusco hacia abajo con el brazo. El demonio comenzó a caer a una velocidad devastadora, como un meteorito guiado, incapaz de detener su caída. La cabeza del demonio azul golpeó el suelo con una fuerza inmensa, creando un cráter al impactar. La violencia de la colisión pulverizó su cabeza y la mayor parte de su torso, dejando atrás solo un desastre irreconocible de sangre y huesos aplastados. Lo único que quedó fue la mitad inferior de su cuerpo, empalada boca abajo en el suelo. Los otros 2 demonios lograron estabilizarse después del ataque anterior de Luke. Miraron los restos de su compañero caído y luego volvieron a mirar a Luke, esta vez observándolo con más cautela que antes. Parece que no son bestias sin mente, pensó Luke.
Después de todo, la mayoría de las criaturas tienen un instinto básico de supervivencia o precaución. ¿Qué demonios sí? Murmuró el chico que llevaba a Julie en su espalda. Su grupo había luchado para mantener a raya a los demonios, pero Luke había eliminado a una de estas violentas criaturas en cuestión de segundos, y ahora se enfrentaba a todos ellos solo. ¿Tan rápido? Murmuró Julie, la criada, con los ojos muy abiertos mientras observaba la escena. Parece que viviré otro día más, murmuró Eugene, suspirando aliviado al ver de primera mano la fuerza de Luke. Siempre había escuchado rumores, pero nunca imaginó que sería tan poderoso. Siempre había considerado a Wednesday la psíquica más fuerte e intimidante de su clase, pero ¿y realmente lo era? Después de ver la demostración de fuerza de Luke, comenzó a dudar de si ella podría derrotarlo. Increíble, dijo Nao, mirando a Luke con ojos brillantes, completamente imperturbable ante los restos destrozados del cuerpo del demonio. Y Eugene la miró pero no dijo nada. En cuanto a Yoko, ella se sorprendió pero permaneció en silencio. Simplemente se limpió la sangre de la comisura de la boca y se enderezó, lista para ayudar en la pelea. Se negó a ser una espectadora inútil. Nao compartió la misma determinación. Cubriendo su cuerpo con electricidad, comenzó a correr hacia Luke junto a Yoko. «Nos encargaremos de estos dos normales, Luke», gritó Nao, lanzando un poderoso rayo a uno de los demonios. Yoko atacó al otro con un enorme martillo hecho de sangre. Ambos sabían por el intercambio anterior que el demonio berserker rojo era mucho más fuerte que ellos, así que se lo dejaron a Luke. Luke asintió, satisfecho de que las personas que estaba salvando no eran cobardes esperando impotentes al margen. En cuanto a Eugene, Luke sabía que no era el más útil en una pelea, pero observó cómo el chico colocaba con cuidado a la niña herida en el suelo antes de correr hacia Nao y Yoko. Ha crecido, pensó Luke, como si estuviera viendo a una mascota crecer, volverse más fuerte y más capaz. Tomó nota mental de contárselo a Wednesday más tarde. Pensando en el miércoles, Luke decidió enviarle un mensaje telepático. Confiaba en la fuerza de su novia. Ella era el peligro. Los demonios menores necesitarían pura suerte para no cruzarse con ella, pero quería mantenerse en comunicación dadas las circunstancias inusuales. Los demonios no eran algo habitual. Más extraño que un Ide, era extraño que hubieran aparecido tantos. En cuanto a su ataque, era típico de estas viles criaturas atacar todo lo que veían una vez que emergían. Oye, han aparecido demonios menores, según Ajax. Es la primera vez que lucho contra ellos, así que no tengo una referencia visual clara. Me enfrentó a 4 aquí. Ya he matado a uno. ¿Te has topado con alguno? Preguntó Luke mientras creaba otro escudo que empujaba ligeramente hacia atrás al demonio rojo, que estaba cada vez más enfurecido. Miércoles, que acababa de desaparecer en su propia sombra, recibió el mensaje telepático de Luke sin perder la concentración. Ella emergió de la sombra de un demonio que no reaccionó a tiempo, cortándole la cabeza con su guadaña de oscuridad. Por fin, tu maldito cuello, y murmuró miércoles, viendo la fea cabeza del demonio volar por el aire antes de golpear el suelo. Habían sido necesarios varios golpes acumulados en el cuello del demonio antes de que su dura piel cediera, lo que le permitió separar la cabeza del cuerpo. Sí, ya estoy luchando contra ellos. Hay 5 aquí. He matado a uno. Una velada fantástica. Wednesday le respondió a Luke mientras observaba la destrucción en la cámara. Las estatuas de los caballeros guardianes yacían destrozadas, con sus pedazos esparcidos por el salón. El miércoles y Enid habían despejado el área de otras amenazas, pero justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral de la puerta, llegaron 5 demonios. ¡Atrás!, gritó Enid, asestando una poderosa patada en el enorme estómago de un demonio, que salió volando. Su pierna se había transformado parcialmente, lo que aumentó su fuerza. Al deshacerse de este demonio, la mirada de Enid se dirigió rápidamente al que ya había debilitado con varios golpes. Con un rugido feroz, se lanzó contra él y su brazo derecho se transformó parcialmente. El demonio blandió sus enormes garras hacia ella, pero Enid las esquivó con agilidad y contraatacó con un movimiento rápido y contundente. Saltó sobre el demonio, posicionándose sobre su cabeza y clavó sus garras directamente en su cráneo. El demonio rugió de furia y dolor, agitándose salvajemente en un intento de deshacerse de ella, pero la fuerza de Enid fue abrumadora. Aplastó la cabeza del demonio, que se derrumbó bajo su peso. Otro más caído. Quedan 3, pensó Wednesday, con sus ojos fríos y calculadores clavados en las criaturas restantes. 2 de ellas eran similares a las que acababan de matar. Pero la tercera, era diferente.
Este tercer demonio apenas medía 1,30 metros de altura. Su cuerpo delgado y demacrado contrastaba marcadamente con las formas robustas de los demás. Su piel azulada y viscosa se adhería firmemente a sus huesos, lo que lo hacía aún más repulsivo que el resto. A pesar de su aspecto feo e insignificante, irradiaba un aura de peligro inquietante. No había atacado ni mostrado intención alguna de hacerlo. En cambio, se quedó al margen, emitiendo ocasionalmente sonidos guturales. Esto hizo que Wednesday se diera cuenta de que el demonio tenía cierto nivel de inteligencia, lo que sugería que podría estar a punto de evolucionar a un demonio intermedio, lo que significaba que probablemente era más fuerte que los otros demonios menores. ¿Necesitas que vaya?, preguntó Luke, preocupado al enterarse de que Wednesday se enfrentaba a 4 demonios. No, estoy con Enid, aunque eso es irrelevante. Su fuerza es útil, así que no necesito ayuda, respondió Wednesday. ¿Eugene está contigo?, preguntó. Sí, no te preocupes, no lo dejaré morir, le aseguró Luke, tranquilizando a Wednesday. Ahora podía concentrarse por completo en la emocionante batalla de vida o muerte que la esperaba. Oye, viejo, despierta, dijo Luke telepáticamente a Edgar mientras esquivaba un puñetazo del demonio rojizo con increíble precisión. Luke siempre llevaba el collar puesto. Se había convertido en una especie de hábito desde que el fantasma de su tatarabuelo empezó a vivir allí. ¿Está luchando a corta distancia?, pensó Julie, la sirvienta, sorprendida de ver el estilo de lucha de Luke. Sabía que tenía un aura de clarividencia. Los rumores sobre sus 3 auras habían estado circulando durante algún tiempo. Pero todavía era raro ver a un telequinético luchando en combate cuerpo a cuerpo. En cuanto al chico que la había traído hasta aquí, había ido a ayudar en la lucha contra los 2 demonios azulados. Ahora eran Nao, Yoko, Eugene y él contra los 2 demonios. ¿Qué está pasando?, preguntó Edgar. Luke escuchó su voz por primera vez en varios días, ya que Edgar había estado ocupado tratando de localizar el arma del alma de Poe. Dada la situación de enfrentarse a demonios menores por primera vez, Luke no notó el tono cansado de Edgar. Me enfrento a demonios menores, respondió Luke, enviando una orden mental al demonio rojizo para que se detuviera. Este obedeció por un segundo. Esa ventaja de un segundo fue suficiente para que Luke le asestara un golpe telequinético al estómago del demonio. Su vientre retumbó y luego, impulsado por la fuerza telequinética, salió volando hacia atrás. Tiene cerebro, qué bueno, pensó Luke al notar que su orden mental había funcionado. Se imaginó que, como eran bestias que luchaban casi exclusivamente por instinto, tal vez no fueran muy inteligentes, lo que hacía que su aura azul fuera menos útil. Eso es inesperado. ¿Y cuántos?, preguntó Edgar en tono sorprendido. 4, pero ya maté a 1. Uno de ellos se volvió rojo, a diferencia del color azul de los otros. Además, no son los únicos demonios. Wednesday está peleando más, respondió Luke. Del collar de Luke emergió la forma fantasmal de Edgar, regresando al mundo real después de un tiempo. Luke miró rápidamente a Edgar y notó que parecía cansado, algo extraño para un fantasma. Parecía que estaba haciendo un gran esfuerzo para encontrar el arma espiritual. Son Morrax. Los más débiles de todos los demonios menores. Hay muchos de ellos y todos se parecen. Tienen un intelecto bestial y su principal fortaleza es su poder físico y su resistencia, dijo Edgar, observando a los demonios. ¿El de color rojizo es el mismo? ¿Es más fuerte que los otros?, preguntó Luke, mientras el demonio de color rojizo cargaba contra él. Luke levantó la mano y usó sus 10 toneladas de fuerza telequinética para intentar aplastarla. El suelo de piedra debajo del demonio se agrietó y se hundió ligeramente, pero, para sorpresa de Luke, la criatura siguió avanzando, aunque su velocidad disminuyó significativamente. El rojizo Morag resistió la presión con un rugido gutural, su cuerpo temblaba por la tensión. Está en modo berserker, por así decirlo. Eso sucede cuando han consumido recientemente un alma. Se vuelven más fuertes, más resistentes, incluso capaces de soportar 10 toneladas, aunque sea por poco, explicó Edgar. ¿Atacan en manadas o suelen ir solos? Luke continuó su lección improvisada sobre estos demonios menores. Mientras el Morag se acercaba a él lentamente, cada uno de sus pasos haciendo que el suelo debajo de él crujiera bajo su peso, Luke comenzó a concentrar ondas telequinéticas en su dedo índice para formar un orbe telequinético. La presión que había estado aplastando al demonio disminuyó ligeramente debido a que Luke cambió su enfoque, lo que permitió que Morag ganara algo de velocidad.
Sin embargo, seguía siendo lento, lo que le dio a Luke el tiempo que necesitaba para completar la formación del orbe telequinético. No, y los Morrax rara vez atacan en grupo. Son demasiado básicos para coordinarse. Si ves a varios actuando juntos, solo puede significar una cosa, y respondió Edgar, con una nota de inquietud en su voz. ¿Qué cosa?, preguntó Luke, sin dejar de concentrar ondas telequinéticas y esperando el momento preciso para liberar el orbe. Hay un Morrak controlador cerca. Es raro, pero de vez en cuando aparece uno que ha desarrollado suficiente inteligencia para liderar a otros. Es una señal de evolución inminente, respondió Edgar. ¿Se convertirá en un demonio intermedio?, preguntó Luke más serio. Si un Morrak rojizo podía soportar 10 toneladas y seguir moviéndose, un demonio intermedio sería mucho más fuerte e inteligente. Tenían que eliminarlo antes de que evolucionara. Sí. Debe estar observando y dirigiendo a los demás. Aún así, con tu fuerza, podrías derribarlo, especialmente si tienes la ayuda de tu novia gótica, respondió Edgar encogiéndose de hombros. Luke ya había luchado contra Crackstone, que había hecho un trato con un demonio superior. Podía manejar un caso potencial de un demonio intermedio recién evolucionado con relativa confianza. Si lo encuentro, dijo Luke frunciendo ligeramente el ceño. Con su clarividencia debilitada en este laberinto, sería difícil localizarla. No quería que ninguno de sus seres queridos estuviera en peligro. Su mayor preocupación era Wednesday, aunque considerando su fuerza, ella era de quien menos debía preocuparse. Sin embargo, ella era la persona más importante para él y no quería correr ni el más mínimo riesgo. El orbe telequinético que tenía en el dedo brillaba con una luz cegadora. Con un movimiento rápido, lo lanzó directamente hacia el rojizo Morrak. El orbe golpeó su pecho, creando una explosión de energía que lo hizo volar varios metros hacia atrás, dejándolo inmóvil en el suelo. En su musculoso pecho, un agujero supuraba sangre espesa, casi negra. Luke estaba a punto de enviar un mensaje telepático a Miércoles cuando notó que Morrak luchaba por ponerse de pie nuevamente. Al ver un brillo peligroso en los ojos del Morrak, usó su habilidad de precognición, revelando un fragmento del futuro inmediato. El Morrak rugió furiosamente, desatando un poderoso ataque sónico que se extendió por todo el campo de batalla. Yoko, Nao, Eugene y el otro chico, que estaban luchando contra los otros demonios, fueron golpeados directamente por la onda sónica. Gritaron de dolor y cayeron al suelo, vulnerables. Esa debilidad momentánea creó una abertura fatal, permitiendo que los otros dos demonios los atacaran sin piedad. En cuanto a Luke, no corría ningún peligro. Podía defenderse con un escudo telequinético. TSCH Luke chasqueó la lengua y se lanzó hacia el Morrak a gran velocidad, impulsándose con una explosión telequinética que lo lanzó hacia adelante como un rayo. Cuando por fin cerró la distancia, saltó al aire con agilidad y precisión. Su pierna quedó envuelta en energía telequinética, comprimiéndose cada vez más, emitiendo un leve zumbido que indicaba la acumulación de poder. Luke giró su cuerpo en el aire y aprovechó la fuerza para asestarle una devastadora patada directamente al rostro del Morrak. El impacto fue instantáneo. Su pierna chocó contra el cráneo del demonio y las ondas telequinéticas acumuladas se liberaron en una explosión concentrada. ¡Ojo! El sonido del impacto resonó en el aire mientras el rostro de Morrak se deformaba bajo la fuerza del golpe. El cuerpo del Morrak salió volando hacia atrás y se estrelló contra el suelo con un ruido sordo. Su cabeza se inclinó en un ángulo imposible, lo que no dejó dudas de que el golpe había sido fatal. Luke aterrizó con gracia, su pierna aún emitía débiles destellos de energía residual mientras el aire a su alrededor volvía a la normalidad. Uf, ese futuro era peligroso, pensó Luke, aliviado. Peligroso para los demás, no para él. El tono rojizo del Morrak comenzó a desvanecerse hasta que volvió a su color azulado habitual y dejó de moverse. Luke agradeció no haberse enfrentado a un enemigo con habilidades regenerativas sobrehumanas. Siempre era una molestia. Con la espalda hacia Nao y los demás, Luke no se dio cuenta de las miradas que le dirigieron, ni de las expresiones de asombro en los rostros de los dos demonios restantes, mientras presenciaban la brutal y rápida muerte de su colega. Oye, Wednesday. ¿Te enfrentas a un demonio diferente de los demás? ¿Algo extraño o notable a primera vista? Preguntó Luke, intentando sonar casual, aunque Wednesday detectó inmediatamente la preocupación en su tono. Hubo un breve silencio en la conexión antes de que Wednesday respondiera con su habitual voz monótona y sin emociones. ¿Qué quieres decir exactamente? Lucas le explicó rápidamente a Miércoles lo que Edgar le había dicho.
En cuanto a cómo supo esas cosas de la nada, Wednesday ya estaba al tanto de la existencia de Edgar. Luke confiaba en ella lo suficiente como para hablarle de él y, con sus agudas habilidades de observación, ella lo habría descubierto con el tiempo y ya tenía sus sospechas. No. No hay ningún demonio diferente. Solo los mismos feos y musculosos de color azul, dijo Wednesday, mintiendo, mientras de pie frente a ella estaba un demonio bajo y flacucho con ojos llenos de astucia, observándola con una intensidad que no había visto en los otros Morraks. Wednesday mintió porque conocía a Luke. Si le decía que el demonio estaba allí, él vendría a ayudarla, especialmente para asegurarse de que no hubiera ninguna posibilidad de que le pasara algo malo. Una preocupación casi obsesiva para ella, algo que le gustaba mucho, pero no en ese momento. Esta pelea era suya, y si Luke venía, perdería la oportunidad de tener una batalla emocionante. Luke frunció el ceño por un momento, sintiendo algo extraño en la respuesta del miércoles, pero decidió dejarlo pasar. Está bien. Seguiré buscando mientras rescato gente, pero avísame si necesitas ayuda o cualquier cosa, dijo Luke. El miércoles puso los ojos en blanco, aunque una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Claro, Luke. Ahora, deja de preocuparte y concéntrate en lo que tienes delante. Puedo cuidar de mí mismo.